Eh, Hola, buenas noches. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Maraví y hoy pues vamos a estar hablando acerca de lo que es el voltímetro, el amperímetro y el batímetro. Bien, vamos a hablar acerca de el multímetro. Pues el voltímetro nos sirve para lo que son las mediciones de tensión que tiene la red doméstica o también puede ser industrial para las personas que trabajan en grandes empresas, pues les sirve de mucho para controlar el flujo, tener controlado lo que es el ambiente laboral. Y para las casas domésticas, pues nos sirve para detectar alguna falla que tenga y así pues poder solucionar y evitar muchos problemas con eso. Bien, este es un multímetro sencillo, algo básico, en la que podemos seleccionar el rango de voltaje que podamos medir, ya sea continua o alterno. En multímetros como este, en corriente continua, pues se puede medir desde los 100 milivolts hasta los 200 voltios. Y en corriente alterna, por lo general, se mide un rango de 200 y también tiene como un rango de 750 voltios. Bien, eso por el lado del multímetro. Eh, También hablaremos acerca del amperímetro. Esta es una pinza amperimétrica que de igual manera nos sirve también, o sea, en muchos casos, para medir también el voltaje, pero en sí más se usa para medir la cantidad de corriente que pasa por un cable, que más adelante lo veremos en la práctica. ¿Y para qué nos sirve? Para medir la cantidad de corriente que fluye en ese momento por un cable. Y esto se debe realizar solamente en una de las fases de la corriente que vayamos a medir, porque si medimos, por ejemplo, el neutro con una de las fases, el resultado va a ser cero, porque son dos cargas que tienen diferentes movimientos y se van a anular. Obviamente nos va a marcar cero. Si la ponemos solamente en un solo cable, abrimos la pinza y metemos el cable por aquí, nos va a marcar la cantidad de corriente que va en este momento. Bueno, y el batímetro. ¿Qué es el batímetro? Pues se puede decir que es la combinación del multímetro con el batímetro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en todas las casas, las fábricas, las grandes empresas eh, necesitan de suministro eléctrico. Eh, por, por ende, hay empresas encargadas de suministrar eso y cada empresa coloca un medidor eh, para así ver la cantidad de energía que está consumiendo. Entonces, a eso se dedica el batímetro. Entonces, mide la cantidad de voltios que entra junto con la cantidad de amperaje que tiene de consumo en ese momento y eso lo transforma y nos da como resultado el watt. Entonces, cada vez que un medidor marca un watt es la cantidad de energía que ha consumido dicho trabajo que estén realizando en ese momento en el transcurso de una hora. Por eso los medidores, por lo general aquí, se miden en kilowatt horas. Entonces, ¿qué decimos? Es la combinación del multímetro con el amperímetro. Todo eso nos arrojará como resultado en mediciones que son watts. Y, con- y entonces, pues, eso es ahí. Y bueno, como conclusión, pues, son herramientas que nos sirven de, para una persona que trabaje en lo que es electricidad, pues de uso diario y es fundamental porque ya
gracias a las mediciones correctas que se pueden dar, que se deben dar con estos aparatos, entonces va a tener un mejor desempeño porque va a evitar muchísimos problemas dentro de una fábrica o un hogar. Porque cuando vamos a realizar unas instalaciones eléctricas debemos tener en cuenta para qué se va a hacer. ¿Por qué? Porque eh, calculando el trabajo que va a tener, por ejemplo, la casa, la empresa, tenemos que calcular, por ejemplo, el calibre del cable que se va a utilizar. Porque supongamos en una fábrica, ustedes van a poner un motor que tenga de consumo, que sea de 220 voltios y tenga de consumo unos 15 a 20 amperios. Entonces para eso necesitamos las mediciones y la ficha técnica de dicha máquina, y cuando vamos a instalarlo se necesita verificar con el voltímetro y el amperímetro para ver si las condiciones se dan y así poder trabajar. Entonces, gracias a eso podemos decir, bueno, para 15 amperios necesitamos un cable como mínimo en calibre 12, porque eh, sabemos todos que un calibre 12 soportará tranquilamente, va a soportar tranquilamente 20 amperios. Y si la máquina que va a trabajar es de 14, de 15 a 18 20 o 19 amperios, tranquilamente podemos colocar un calibre número 12 y no pasa nada. Entonces para eso es importante contar con los equipos necesarios para poder realizar este tipo de trabajo, y es fundamental para todos, es indispensable. Bueno, pues y aquí pasamos a la práctica. Bien, esto es un local comercial, entonces por ende vamos a proceder a la toma del consumo, lo que es el amperaje que está consumiendo hoy. Para ello he sacado un poco de cinta para poder realizar las mediciones. Como vemos en la pinza amperimétrica, una de las fases tiene un consumo de 0.30 amperes. En la otra fase tiene un consumo de corriente eléctrica de 1.7 amperes. Bueno, en este caso, como es un local comercial, esta es la medición de las 2 de la tarde. Y como vemos, marca 845 watts, a diferencia de antes que marcaba 844. Entonces desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde hemos tenido un consumo de 1 kilowatt, o también se le podría llamar 1000 watts. Bueno, ya son las 6 de la tarde, hora de cierre del local. Vemos que ahora tiene 846 kilowatts, por ende ha aumentado uno más. O sea, en la mañana tenía 844, a las 2 de la tarde tenía 845 y ahora que ya es hora de cierre pues tiene 846. Cabe recalcar que solo tiene focos, o sea, no va a consumir demasiado y todos son ahorradores. Entonces por eso solo tiene 846. O sea, en total del día se ha consumido 3 kilowatts.